Bueno. Para los socialistas revolucionarios, que no sé qué ibas a decir sobre... No, iba a decir lo siguiente, que el hermano de Lenin más grande, y eso para mí es una cosa muy importante en la vida de Lenin y en su formación y en su extraordinaria madurez, yo siempre los comparo a ellos dos, a Lenin y a Trotsky, y lo que noto es eso, ¿no? Hasta incluso una cierta relación de padre e hijo. Yo siento, veo muchas veces que Trotsky no madura hasta la muerte de Lenin, pero ahora lo veremos eso. Pero el hermano de Lenin más grande no formaba parte de Bolonia en la ronda, pero participó de un complot para asesinar al zar y lo agarran armando, estudiaba química, lo agarran armando una bomba que iba a volar media Rusia y lo ahorcan. Y bueno, él, yo creo que eso fue un golpe muy fuerte que lo vuelca hacia el marxismo, ¿no? Hacia, digamos, la idea de la necesidad del protagonismo de las masas en la revolución y no la acción individual, no la idea de la salida individual. Esto otro que yo les decía de la madurez, también lo veo en la cuestión de la revolución permanente. La revolución permanente, cuando Trotsky la plantea en 1904 y después más claramente en 1905 y 1906 en Balance y Perspectivas, es una fórmula puramente mecánica, en el sentido de mecánica política. Lo que él dice es la burguesía no va a hacer la revolución burguesa, debe elevarse la clase obrera a la dirección de la nación para que la revolución burguesa antiimperialista triunfe, digamos. Pero no se va a detener entonces en los límites burgueses, sino que va a avanzar en el terreno del socialismo, ¿sí? Pero la prueba de esa, la prueba teórica, porque la prueba práctica van a ser todas las revoluciones del siglo XX después, empezando por la rusa, pero la prueba teórica en realidad la da Lenin en el imperialismo, en el libro que Lenin publica en 1915 y que formula o prueba, a mi juicio, la idea que yo les decía antes de la imposibilidad del desarrollo capitalista en las naciones atrasadas. Es decir, la idea de que el capitalismo pasa de la fase de libre competencia a la fase de los monopolios, y los monopolios son los que están detrás del imperialismo, y el imperialismo no es una política, no es algo que abandone o pueda elegir un gobierno de un país avanzado, no, es una estructura social mundial, una forma de la economía capitalista. Por eso dice fase superior, ¿sí? La fase más elevada, no dice, no habla de una política, es más, polemiza con Kautsky, que plantea eso, plantea la idea del del imperialismo como una política. Para él es una fase. Entonces, los países atrasados están prisioneros de esa dinámica, no pueden romper esa dinámica salvo que rompan con el capitalismo. ¿Se entiende? Rompan el dominio de clases de las burguesías de los países atrasados y instauren su propio dominio de clase. Por eso yo digo, es una cosa que a los llamados trotskistas les molesta mucho, que la teoría de la revolución permanente es una teoría leninista. Es decir, para mí el marxismo-leninismo es un conjunto de ideas cuyos dos teóricos principales son Lenin y Trotsky, y que, digamos, la revolución permanente es la expresión de ese mecanismo, de ese fenómeno que es la imposibilidad del desarrollo capitalista de las naciones atrasadas. Y eso lo prueba Lenin en el imperialismo. Y prueba, además, o analiza, y de aquí la madurez, ¿a dónde venía? A esto de la fórmula de dictadura revolucionaria del proletariado y los campesinos. ¿Por qué? ¿Por qué plantea la cuestión de los campesinos así explícitamente, creo yo? Porque él ve la necesidad de la construcción del partido como herramienta de la revolución. Algo que para Trotsky todavía, y hasta 1917, es, digamos, no lo ve, o lo puede escribir, pero en la práctica no lo ve. De hecho, tiene el partido adelante que se está construyendo, que es el bolchevique, y no entra. Entra cuando se produce la crisis revolucionaria y claramente identifica que ese es el partido de la revolución. Pero hasta ese momento él va y viene con el tema de las unidades, de restituir la unidad entre dos fracciones que, como vimos, son absolutamente antagónicas en un punto decisivo, que es si la burguesía puede o no dirigir la revolución burguesa, ¿se entiende? Que además, un punto en el que él está de acuerdo con Lenin, ¿sí? Bien. Y la otra cosa que es muy importante y que está ligada a esto de
dictadura revolucionaria del proletariado y de los campesinos, es la cuestión de la pequeña propiedad y de medir la pequeña propiedad. El carácter todavía atrasado de la estructura económica rusa hace que exista pequeña propiedad. Y la pequeña propiedad, demuestra Lenin, demuestra, digamos, poniendo en práctica o traduciendo a lo concreto, porque ya él lo ve el hecho, la tendencia que ya Marx en el Capital establece del movimiento del capital de concentración y centralización. Eso Lenin lo desarrolla con la idea del paso del viejo capitalismo de libre competencia al capitalismo monopolista. Y por lo tanto, así como las clases burguesas nacionales son incapaces de desarrollar el capitalismo avanzado, la pequeña propiedad solamente puede engendrar gran propiedad. De hecho, la gran propiedad viene de la pequeña propiedad. Todo proyecto que apunte, como intentarían hacer las burguesías de los países atrasados para desarrollar el capitalismo, apunta a restituir la pequeña propiedad, le hace, no sé, ley de medios, lo único que va a hacer es construir nuevamente la gran propiedad. Ya lo sabemos desde cuando el Estado norteamerano dividió la Standard Oil en 7 partes y Rockefeller se la compró las 7 partes por abajo y se volvió a formar la Standard Oil con distintos nombres de distintos estados, California Standard Oil, etcétera, etcétera. Y todos los intentos que se hicieron para volver a la pequeña propiedad terminan capitulando. O porque el proceso se reinicia o porque ya la fuerza de esas clases burguesas nacionales es entonces pasamos de la 125 o Kishilov pasa del marxismo en las aulas estudiantiles al keynesianismo y después a Milton Friedman. El año pasado en Facebook había un coso que decía, estaba Marx y decía, ¿pueden dejar de decir que Kishilov es marxista? Bueno, yo digo que habría que hacer uno que también diga Keynes, que diga, pueden dejar de decir que Kishilov es keynesiano, porque ya no es ni keynesiano. Y que aparezca Friedman y diga, Kishilov es neoliberal, o algo así, monetarista. Bueno, este año bancó la contracción monetaria, incluso. Durante 2 o 3 meses el Banco Central no estuvo emitiendo, porque Fábrega no lo emitamos y no lo bancó. Después volvieron a polemizar, ahí se polemizaron. Bueno, bueno, entonces ahí tenemos los partidos ya más o menos definidos, los partidos, y tenemos un periodo que va desde la Revolución de 1905 hasta 1907, que es conocido como la dictadura de Stolypin. Después de la derrota de la Revolución se abre un periodo claramente reaccionario, se cancela la Duma, que se había formado una Duma, a mediados de 1906 se la cancela. En esa Duma los bolcheviques no participaron justamente porque su idea era impulsar el desarrollo del proceso, digamos. Pero ya a partir de 1908-1909 empieza a haber un nuevo desarrollo del proceso y se vuelve a convocar a Dumas, y en esas Dumas sí participan los bolcheviques. En algunos casos ganan, por ejemplo, toda la curia obrera, porque las Dumas tenían una estructura así estamental, ¿no? Entonces había una representación obrera, otra representación de los abogados, etc. Bueno, ganan toda la curia obrera en Moscú, en Petersburgo, y eso lleva, junto con los bolcheviques, hay ciertos momentos de bloque común. Todo ese proceso lleva hacia 1912 a ese último intento de unificación, digamos, que fracasa y provoca ya la ruptura de los partidos. Y bueno, en 1914 se produce el inicio de la guerra, que por supuesto no tiene consecuencias políticas para Rusia solamente, sino para toda la estructura del movimiento obrero mundial, ¿no? Porque la Segunda Internacional había adoptado, entre sus resoluciones que después no cumple, hacia 1908 o 1906, en un congreso de la Segunda Internacional se había adoptado la resolución famosa de
que en el caso de que se iniciara la guerra se iba a declarar la huelga general y se iba a frenar la guerra mediante la huelga general. Bueno, la guerra se inicia en el 14 y sucesivamente las socialdemocracias de cada nación van encolumnándose detrás cada una de su propia burguesía y se empiezan a romper por izquierda y a formar grupos que no siempre rompen con el partido, con su partido nacional, pero que empiezan a formar el núcleo de lo que va a ser los partidos comunistas o el movimiento comunista internacional que en 1919, 2 años después de la revolución, se va a organizar en la tercera internacional, ¿no? Internacional comunista. Bueno, esta crisis va a llevar a una bancarrota total de la socialdemocracia. En Alemania se va a formar la fracción espartaquista, en la que está Rosa Luxemburgo, Liebknecht, Metternich. Liebknecht es el único diputado de la fracción socialdemócrata que vota contra el presupuesto de guerra, va preso, y se forman grupos de las mismas características en los demás países europeos. Y esos grupos empiezan a tomar contacto y a intentar desarrollar alguna actividad. Se van a hacer 2 congresos muy famosos, Kiental y Zimmerwald, que van a, digamos, intentar, van a sacar manifiestos en lo que llaman a las clases obreras a frenar la guerra, a matarse entre sí, aunque en ellos se discute la posición bolchevique. Los bolcheviques son los más importantes de todos los que participan por su peso, son un partido, mientras que los demás son todavía grupos. Los bolcheviques y los espartaquistas plantean, por ejemplo, en Zimmerwald el tema de las pasionetas de irse contra su propio gobierno, sino contra los obreros de otros países, y esa resolución no es aceptada. Es decir, Zimmerwald y Kiental y Zimmerwald son 2 conferencias más bien pacifistas, si se quiere, más hippie que bolchevique. Plantean que llamemos a los obreros a la huelga general, un poco difícil para los obreros que estaban en el frente, ¿no? Igual se dieron muchos casos muy extraordinarios, ¿no? De confraternizaciones y cosas que han quedado borradas de la historia, pero que fueron extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo la confraternización de Navidad, no me acuerdo qué año, en el frente alemán y ruso, donde los obreros, los soldados dijeron no vamos a combatir, y se juntaron, jugaron a la pelota y bueno, lo que demuestra que si bien las direcciones habían capitulado, las clases no, que con otra política y otras direcciones podrían haber salvado a la humanidad de esa catástrofe, ¿no? Pero bueno, no fue lo que ocurrió. Bueno, la entrada de Rusia en guerra del lado de Inglaterra y Francia, como gran potencia militar supuestamente, más allá de la derrota con Japón, pero todavía Rusia supuestamente podía poner en pie ejércitos muy grandes, aunque técnicamente era muy atrasada, de su equipamiento, y además tenía una estructura del ejército ruso enormemente feudal, ¿sí? Donde se golpeaba, se castigaba a los soldados, tipo Malvinas, digamos, pero eso era lo normal, no solo en las situaciones de guerra, sino en las situaciones de paz. Porque además tenía un carácter no solo de clase, sino hasta de casta, la oficialidad del ejército zarista, digamos. Entonces, la entrada en guerra produce, por supuesto, un retroceso del movimiento revolucionario, pero bueno, el fracaso del zarismo en la guerra, una serie de derrotas graves que sufre, van a provocar un descontento cada vez más grande, la crisis económica, etcétera, etcétera. Todo eso va a provocar un nuevo desarrollo del movimiento huelguístico, como ya había venido repitiéndose en ciertos ciclos, ¿no? Lo que uno ve en la Revolución Rusa son ciclos de desarrollo huelguístico, represión y desarrollo. En el primer caso, que su corolario es la Revolución de 1905, en el segundo, frenado por la guerra en el segundo, nuevo desarrollo del movimiento, hasta
la huelga general política de febrero del 17 que provoca la caída del zarismo, la renuncia del zar, el arresto del zar y la formación de un gobierno provisional. Esa es la primera revolución, digamos, el inicio del ciclo de la revolución del 17. La primera revolución rusa, la primera fase. Ahí se forma un gabinete formado. El primer ministro es un pariente del zar, el príncipe Bok. Y forman parte del gabinete los cadetes, el partido cadete que les nombré antes, cuyo dirigente más importante es un abogado que era historiador, un tipo muy inteligente que se llamaba Milyukov, y los socialrevolucionarios y los mencheviques forman ese gabinete. ¿Sí? Y paralelamente a ese gobierno provisional se forma el Soviet de Petrogrado. Dirigido por el impulso de las masas se forma el Soviet, no de los partidos. Dirigido por los dos partidos más importantes en ese momento, en el movimiento obrero, que eran los socialistas revolucionarios y los mencheviques. El Soviet de Petrogrado tendría unos 1000 diputados y de esos 1900 eran mencheviques y socialistas revolucionarios, que eran los mayoritarios, eran los socialistas revolucionarios, y el resto 100 eran bolcheviques. Sí. En este contexto, ¿Lenin ya había sido exiliado? Todo este tiempo está exiliado, Lenin. Lenin está todo este tiempo está exiliado. Sí, después voy a entrar en un tren, pero esto en este contexto. Ahora llega. Ahora esto va a llegar. Ahora va a llegar Lenin. Ya llega Lenin. Del 7, ¿no? Del 7 está exiliado, o el 8. No, desde antes. Antes. Sí, sí. Ellos salen, él está preso hasta fines de 1890 y pico. Sí, sí, sí. Fines de la última década y después se exilia, sí, en 1913 es en Londres. Sale en 1898, 99, deciden sacar a la dirección de la Iskra y llevarla al extranjero. Tampoco Trotsky está en Estados Unidos. Está exiliado en Estados Unidos. La mayoría de los tipos Stalin y Kamenev son los primeros que llegan porque estaban destacados en Siberia. Y se hacen cargo de la redacción de Pravda y de la dirección del partido de Petrogrado y llevan adelante una política medio conciliadora. Si bien no apoyan al gobierno provisional, sí apoyan a la izquierda, digamos, de los socialistas revolucionarios, y plantean una política como de izquierda del gobierno provisional, sería la política que ellos definen. Pero no se animan a ir demasiado lejos con eso porque justamente va a venir este hombre desde Suiza en el tren sellado, el famoso tren sellado que no es un tren sellado, sino como a él los bolcheviques los acusaban de agentes alemanes porque planteaban la idea de la paz. Entonces Lenin plantea un tren en el que vuelvan un montón de exiliados de todos los partidos, pero que no va a tener contacto cuando tiene que pasar por Alemania, entonces no va a tener contacto con nadie. Como si eso, en el caso de que él fuera agente alemán, podía ser agente alemán y ensellado, pero bueno, una cosa como políticamente simbólica. Decir, llegamos en el tren sellado, no tenemos contacto con los alemanes. Igual, él consigue ingresar en el tren gracias a que, básicamente porque Rusia estaba en guerra con Alemania y por eso no le controlaban la frontera, ni nada. Logra ingresar, pero el tren no sale de Alemania, sale no sé de dónde. Pasa por Alemania. No sé, saldrá de Francia, no me acuerdo, la verdad que no sé. Él estaba en Suiza en ese momento, cuando se produce la revolución de febrero está en Suiza. No se los conseguía el partido, sino que era la socialdemocracia. Claro, la socialdemocracia alemana es la que logra que los dejen pasar, digamos. A ellos les convenía, bueno, porque hasta estimular la revolución en Rusia, que vuelvan esos locos, a Alemania le convenía, porque si Rusia tenía una revolución, digamos, militarmente le iba a convenir, ¿se entiende? Bueno, y en esas cosas se apoyaba la idea de que tiraba la burguesía de que Lenin era y los bolcheviques eran agentes alemanes, digamos, ¿no? Bueno, entonces ellos vuelven y en febrero llegan a principios de abril, llega a la estación de Finlandia, donde lo recibe el Comité Central del Soviet y miles de obreros y biógrafos distintos que describen la escena, siempre señalan no voy a decir terror, pero la prevención que tenían los dirigentes del Soviet respecto
a que iba a decir Lenin. Y seguramente tenían secretas esperanzas de que Lenin viniera a decirle a los obreros que se queden calmados, que ya habíamos logrado todo lo que queríamos y que por una pacífica evolución íbamos a llegar al cielo, no asaltándolo como en la comuna, sino dialogando con los explotadores. Y Lenin no cumplió con esa expectativa. Llegó y lo primero que dijo es que la revolución no había terminado y que no podía terminar hasta que los obreros tomaran el poder. Y esto, además, ya de entrada, no solo aterrorizó, si se quiere, a los dirigentes de los otros partidos revolucionarios, me refiero a revolucionarios porque habían participado en la revolución de febrero, y soviéticos, porque eran los partidos, les llamamos partidos soviéticos esos tres, porque eran los partidos que participaban de los soviets. Los cadetes y otros partidos de derecha no participaban en los soviets por su base social. No había tipos que fueran a la fábrica a presentarse como candidatos por los cadetes. ¿Se entiende? Entonces, en el soviet estaban representados esos partidos, a los que por eso los llamamos partidos soviéticos. ¿Sí? Bueno, la idea de Lenin choca también con la propia vieja guardia del partido bolchevique. Y de ese choque, o mejor dicho, ese choque se produce en la conferencia de abril, donde él plantea, o lee su tesis de abril, que yo planteé a muchas que se lean, por lo menos la parte cortita, que es el llamado proyecto de programa del partido bolchevique, en la que él plantea esta idea, la idea de que, digamos, una idea que suprime la vieja fórmula de dictadura revolucionaria del proletariado y de los campesinos, que era en parte lo que la vieja guardia bolchevique creía que estaba ocurriendo, ¿se entiende? Esa revolución de febrero era vista como por la vieja guardia, como eso, como la expresión de la dictadura revolucionaria del proletariado y de los campesinos, y por lo tanto, ahí quedábamos. Por eso cuando Lenin plantea las tesis de abril y se discute en esa conferencia del partido las tesis de abril, lo acusan de trotskista, porque el planteo de las tesis de abril es la revolución permanente. ¿Qué plantea Lenin en las tesis de abril? Su programa económico es de contenido, digamos, revolucionario burgués, es decir, no plantea el socialismo, plantea control obrero de la producción, es decir, no abolir la propiedad, sino el control en las fábricas de la producción y el abastecimiento, la distribución por los obreros, ¿sí? Plantea la paz, es decir, el ofrecimiento de una paz a todos los gobiernos beligerantes, una anexión y indemnización en una paz democrática, plantea el reparto de la tierra, ¿sí? Pero ¿dónde está todo esto hacia el contenido económico y social de la revolución, digamos? Esas tres cuestiones van a quedar en esa consigna de pan, paz y tierra, ¿no? Pero la otra cosa que plantea es la locura de todo el poder a los soviets. Es decir, la idea de que, si bien el contenido de la revolución, el burgués, etcétera, que partimos del atraso, etcétera, la única clase que puede llevar la revolución al triunfo es la clase obrera. Y la clase obrera tiene un organismo que debe transformarse en el Estado, y es el soviet. Es decir, en esa tesis va a quedar contenida, digamos, toda la táctica revolucionaria de los bolcheviques de ahí hasta octubre. ¿Sí? Esta táctica no va a ser una táctica directa, digamos así, de entrada vamos a liquidar el gobierno provisional y ningún apoyo a la dirección menchevique socialista revolucionaria de los soviets. No, los bolcheviques van a llevar estas consignas suyas, pero van a, digamos así, a pactar con las masas. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a tomar los planteos más audaces de las masas, en polémica con las masas, para desarrollarlos, para que las masas hagan la experiencia, digamos. Entonces, por ejemplo, van a tomar una idea que va a provocar una crisis política muy importante abajo en los ministros capitalistas. No es una idea que planteen los bolcheviques, porque los bolcheviques dicen que el gobierno provisional hay que suprimirlo como tendencia. Pero las masas, no, las masas dicen, si todos los ministros fueran socialistas,
teníamos el problema resuelto. ¿Se entiende? Bueno, entonces abajo del bárbaro, abajo del ministro capitalista. Pero mira que se van los ministros capitalistas y no se va a solucionar el problema. Bueno, las masas hacen la experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, en elecciones de octubre, Trotsky dice algo que dudo que suscribieran muchos de los que se dicen trotskistas. Dice: un partido revolucionario jamás renuncia a la presión sobre la burguesía. Jamás renuncia a la presión sobre la burguesía. Lo que pasa es que su presión está contenida en una estrategia revolucionaria. Pero no quiere decir que no presionamos, que no tomamos consignas transitorias. Es más, el secreto, y si se quiere, la fórmula más general que después, muchos años después, Trotsky va a desarrollar sobre la idea de la revolución y su táctica, es la transición. Y la transición es eso, agarrar, ¿dónde está esto? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, en el medio y tiramos de ahí. ¿Se entiende? Es decir, el programa de transición de los años 30 no es el programa que hay que agarrarlo, fotocopiarlo y estudiárselo en memoria. Hay que aplicar esa táctica, esa idea, ese concepto, que es la transición, el secreto del éxito, digamos, de la mecánica revolucionaria. Y eso es lo que aplican los bolcheviques en el 17. Esa que va a tener su expresión más clara en las llamadas jornadas de julio. Después que caen los ministros capitalistas, se forma un nuevo gabinete cuyo primer ministro es Kerensky, el famoso Kerensky, que es un Tudovique, que es un grupo más o menos alineado con los socialistas revolucionarios, y que había sido ministro de Trabajo del primer gabinete, y que cuando ve el crecimiento de los bolcheviques, que se va mostrando en un par de hechos. En abril hay una manifestación que se llama el Soviet, en la que el 90% de las columnas son bolcheviques. En junio los bolcheviques llaman a una manifestación contra la guerra, el Soviet se las prohíbe, pero como los obreros quedan mal parados con los obreros, entonces llama a una el Soviet y los bolcheviques movilizan con el Soviet, y también el 95% de los estandartes y de las masas son bolcheviques. Como el desfile con Perón cuando desfilan en los sindicatos primero y la JP después, que efectivamente la JP era el doble de los sindicatos más o menos. Yo que soy peronista, de familia peronista, ex montoneros todos mis tíos, y bueno, me han probado que era verdad eso, que la columna de esos era mucho más grande que la de los sindicatos. Bueno, una cosa similar, digamos. Ese recuento, eso va haciendo asustar a las fracciones mencheviques y socialistas revolucionarias. ¿Y qué hace Kerensky? Bueno, Kerensky hace lo que haría cualquier gobernante para frenar un proceso de radicalización del movimiento obrero. Y en condiciones de la guerra, apelar al patriotismo, ofensiva. Plantea, vamos a tirar una ofensiva. Y si tiene éxito, piensa Kerensky, liquidaremos el movimiento revolucionario. Si no, no sé, pero él piensa que va a tener éxito. Eso provoca, por supuesto, un enorme descontento obrero. Kerensky plantea que va a sacar a los regimientos de Petrogrado. Para esta época ya se han formado también soviets de soldados, donde los bolcheviques son todavía, ya de entrada, son más fuertes que los soviets obreros. Los soldados son todos campesinos que están en armas. Y la posibilidad de una ofensiva hace que se produzca un enorme descontento en los barrios obreros, en los cuarteles, y una presión sobre el partido, que ya empieza a ser el partido realmente de la clase. Pero el partido dice que no, porque ¿la presión para qué es? Para hacer una manifestación armada. Y eso es un eufemismo de tomar el poder. Es decir, los obreros querían salir a tomar el poder. Eso era la manifestación armada. El partido plantea que no se puede porque hay que esperar el lanzamiento revolucionario de los campesinos para tomar el poder, pero tiene que salir, porque las masas le dicen: ustedes son iguales a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios. Entonces, los bolcheviques, que no eran iguales a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios, dicen: te voy a demostrar que no somos iguales, vamos a ir con ustedes y que nos maten a todos. Y efectivamente se produce una masacre, que es la que se conoce como jornadas de julio. Se le dispara a la burgueses, disparan con ametralladoras desde los techos y matan a miles de obreros. Y eso produce un reflujo del movimiento revolucionario,
ahí se puede ver el tema del fetichismo soviético, porque después Trotsky dice, en ese momento van presos Trotsky y Kamenev, Lenin y Zinoviev se tienen que exiliar. Trotsky dice, ¿quién nos mete preso? El Soviet Socialista Revolucionario Menchevique nos mete preso en la jornada de junio. Pone fuera de la ley al partido bolchevique. ¿Por qué? Porque intentó violar la legalidad soviética y tomar el poder. ¿Se entiende? Y entonces esto lleva a un periodo de represión feroz. El partido queda muy golpeado y paralelamente, ¿qué pasa? Cuando uno intenta llevar las cosas hacia la derecha, aparecen los verdaderos derechistas y dicen, pará, el kirchnerismo ahora vendrá Scioli. Bueno, sería una mecánica así, pero en este caso a la contrarrevolución, semi-contrarrevolución de Kerensky le sigue un intento ya contrarrevolucionario abierto y de contenido prefascista, que es la sublevación del general cosaco Kornilov. Kornilov es un cosaco, jefe de ejército, que dice que va a marchar con sus ejércitos sobre Petrogrado, a aplastar a los soviets y a todos los que molesten. Y yo siempre digo que si Kornilov fuese triunfador, hablaríamos del nazismo, hablaríamos del fascismo y hablaríamos del kornilovismo, porque el contenido social y político del kornilovismo y del golpe contrarrevolucionario de Kornilov era ese, era el freno a la revolución proletaria y el aplastamiento del movimiento revolucionario, y con todos los contenidos ideológicos del fascismo, antisemita. El antisemitismo en Rusia era extraordinario, las clases dominantes eran muy frecuentes en época del zarismo, los llamados pogroms, que eran matanzas de judíos, ¿no? Entonces, el kornilovismo es lo mismo que el nazismo y que el fascismo, solo que no digo que fue derrotado. En realidad no es derrotado. ¿Qué pasa? Kerensky se asusta con Kornilov. ¿Sí? Primero ve que, lo que dicen los historiadores, que ve que puede haber una solución con Kornilov, puede haber un entendimiento, sacarse de encima de estos